Tradicionalismo, herejía y el poder de los coladores. Por Gary Campbell. ¿Qué tiene de especial el tradicionalismo? ¿Será inofensivo? Si la gente quiere sus aromas y campanas, ¿por qué no? ¿Quién sabe? Quizás algo de ese catolicismo anticuado se contagie a la Iglesia modernizada. Bueno, como el sacerdote de la Fraternidad San Pío X, tengo una opinión diferente. El fenómeno del tradicionalismo parece haber llegado para quedarse, y tenemos que afrontarlo. No es inocuo. Yo diría todo lo contrario. Me convertí del ateísmo al catolicismo a principios de los 80. Me acogieron en la iglesia en 1982 y, poco después, entré en contacto con la comunidad tradicionalista de mi ciudad, Adelaida, Australia. Para entonces, se estaba implementando el indulto de 1984, que permitía a los obispos autorizar el uso del misal de 1962 fuera de las iglesias parroquiales, y me invitaron a asistir a la misa tridentina. Me fascinó lo que experimenté. La misa se impartía en un idioma que no entendía, el celebrante nos daba la espalda la mayor parte del tiempo y la congregación participaba en silencio. Era misterioso, contemplativo y absolutamente cautivador. Al poco tiempo, dejé de ir a misa en mi parroquia, asistí a un retiro de la Fraternidad San Pío X y solicité entrar en su nuevo seminario en Goulburn, Australia. En los años 80, había mucha experimentación. Había danzas litúrgicas, payasos, misas en las casas, muchas actividades de contacto físico y de toma de manos alrededor del altar. Y eso era inquietante para un neófito. Acababa de unirme a esta increíble sociedad fundada por Dios mismo, y de inmediato me invitaron a explorar una multitud de caminos, algunos de los cuales me llevaron a revisar los mismos principios que acababa de jurar. Creo que el principal atractivo de la liturgia antigua era que, en contraste, no me exigía cambios. Me daba una sensación de seguridad, la certeza de una verdad inmutable en tiempos difíciles. El llamado a la seguridad sin duda resuena hoy. La pandemia ha trastocado el mundo, y el secularismo actual no ofrece esperanza a los seres humanos que anhelan innatamente sentido y propósito. A menudo, las iglesias no denuncian claramente el evangelio materialista de la desesperación e incluso parecen rendirle homenaje. Por lo tanto, los tradicionalistas apelan a una época dorada en la que la verdadera fe supostamente brillaba con claridad y majestuosidad. Esta fascinación por el supuesto pasado glorioso me recuerda el grito trumpista, y hagamos a Estados Unidos grande de nuevo. De igual manera, los tradicionalistas apelan a una época en la que las calles estaban pavimentadas con oro y el champán brotaba de las fuentes. Claro que la verdad sobre las épocas doradas es que nunca lo son. Y así como los republicanos celebran una época mítica, los tradicionalistas pregonan las alabanzas de una era gloriosa del catolicismo antes del Vaticano II. La supuesta seguridad del tradicionalismo es manifiestamente engañosa. Como señalaron San Pablo VI y el entonces cardenal Ratzinger al fundador de la FSSPX, Marcel Lefebvre, la adaptación a su tiempo es inherente a la tradición. Entonces, ¿cómo se puede canonizar un conjunto de prácticas tradicionales y usarlo como criterio para juzgar a todas las demás? ¿Cómo se puede negar la legitimidad del misal de San Pablo VI y, sin embargo, aceptar el misal de San Juan XXIII, que le preparó el camino? En resumen, ¿por qué rechazar el misal de 1965, menos conocido, que es esencialmente el de 1962 con algunas modificaciones y amplios pasajes en lengua vernácula? De hecho, hay grupos tradicionalistas que rechazan las reformas litúrgicas de 1962. Algunos incluso rechazan la reforma de la Semana Santa de 1955 y otros piensan que San Pío X fue demasiado liberal en su reforma del oficio divino de 1911. Durante mi tiempo con la Sociedad de San Pío IX encontré una variedad ecléctica de prácticas consideradas tradicionales. El ayuno eucarístico de 3 horas de Pío XII estaba bien, pero no el ayuno de 1 hora de Pablo VI. Las solemnes promesas bautismales del sábado de Pascua podían recitarse en la lengua vernácula, según la reforma de Pío XII, pero la lengua vernácula no podía usarse en ningún otro momento. Esto, a pesar del hecho de que Pío había autorizado la publicación del Rituale Romanum en la lengua vernácula y había extendido ampliamente el uso de la lengua vernácula ad experimentum en el misal. Espero que entiendan a dónde quiero llegar con esto. Los llamados tradicionalistas, de hecho, inventan la tradición. Seleccionan las tradiciones que mejor se ajustan a sus propios prejuicios. Como le señalé al entonces superior general de la FSSPX, Bernard Felley,
cuando dejé la sociedad, la interpretación privada de las actas del magisterio no es menos acatólica que la interpretación privada de las escrituras. Un colega mío en el seminario estadounidense se burló de la actitud de la sociedad hacia la tradición con su ingenio característico. Creó un escudo de armas para la sociedad que consistía en dos coladores cruzados, imitando las llaves de San Pedro, con el lema: todo lo que cribes en la tierra será considerado cribado en el cielo. La dirección de la sociedad selecciona lo que considera tradicional y luego impone sus decisiones a los fieles. El autor de ese recurso satírico fue dudosamente consagrado obispo por un episcopus vagans, obispo errante, y falleció tristemente en 2017. Por favor, recuerden a Terence Fulham en sus oraciones. Fue uno de los más genuinos radicales tradicionales y estaba intentando encontrar su camino a Roma cuando falleció. ¿Cómo puede la fraternidad justificar el uso de los coladores? La Fraternidad San Pío X no intenta ocultar su creencia de que Dios concedió gracias especiales al arzobispo Lefebvre no solo para gobernar la fraternidad, que, recordemos, sigue siendo una unión piadosa suprimida, Canon 215, no una orden religiosa, sino también para preservar la fe. Las propias afirmaciones de la fraternidad sobre Lefebvre hacen que el dogma de la infalibilidad papal parezca insignificante. Así como la sola scriptura fue un dogma para Martín Lutero, la sola traditio secundum Lefebvrem lo es para la fraternidad. Ambas doctrinas falsas se basan en la infalibilidad personal de sus fundadores. Así como los luteranos creen que el enfoque de Lutero para la interpretación de las escrituras es el único auténtico y conforme a la voluntad de Dios, la FSSPX venera a Lefebvre como el defensor de la fe divinamente elegido. Así, los católicos que buscan seguridad en el tradicionalismo acaban, inconscientemente o no, en las garras de la tiranía. El dicho de renunciar a un poco de libertad por un poco de seguridad y perder ambas parece acertado. Yo sostengo que esta creencia no solo es cismática, sino peligrosamente cercana a la herejía, sino realmente herética. Si un solo hombre y la sociedad que fundó son los garantes de la verdad católica, entonces la Iglesia Universal solo puede recuperar su integridad reconciliándose con la sociedad, no al revés. ¿Qué sucede entonces con la garantía de infalibilidad de Cristo a Pedro y al colegio episcopal? Desaparece. Y si desaparece, no hay garantía de que la Iglesia nunca vuelva a fallar, ni de que haya fallado en el pasado. Y, de un solo golpe de lógica, la Iglesia católica queda aniquilada. Los tradicionalistas unidos a Roma sin duda objetarán que esta crítica al tradicionalismo, tal como lo defiende la FSSPX, no les es aplicable. Simplemente prefieren el misal antiguo y se sienten enriquecidos por él. No juzgo las experiencias de nadie. Sin embargo, deben su disfrute del misal de 1962 a la Fraternidad San Pío X. El misal fue concedido a los partidarios de la fraternidad para evitar que siguieran a Lefebvre en el cisma. Y si creen, contrariamente a las condiciones de cada indulto concedido, que el misal antiguo es una expresión más auténtica de la lex orandi y la lex credendi, entonces se están sometiendo inconscientemente al poder de los coladores. No digo que sean herejes. Pero no elogié la misa del 62, calificándola de misteriosa, contemplativa y absolutamente cautivadora. ¿Y no reconocí el anhelo de estabilidad de los tradicionalistas? ¿Acaso no siguen siendo afirmaciones válidas? Respondería sí con un, pero, o si lo prefieren, no con un, sin embargo. Y me gustaría abordar esto en mi próximo artículo.